La identidad de Jesucristo. El Evangelio de Juan fue escrito entre el año 85 y 90 después de Cristo. Fue escrito por el mismo apóstol Juan, quien fue testigo de la resurrección de Jesús, fue un testigo ocular. Juan tuvo el privilegio de caminar con Cristo 3 años. Seguramente nosotros esperaríamos alguna perfección de Juan, que fuera un discípulo perfecto por haber estado con Cristo. Pero nos vamos a dar cuenta que no fue así. Y no solamente él, sino que el resto de los discípulos no fueron perfectos en realidad. Es porque ellos no pudieron comprender la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, hasta que Él se aparece a ellos y les abre el entendimiento. Esto sí nos enseña que podemos vivir, entre comillas, cerca a Dios, poder tener una vida religiosa, pero no entender la obra de Cristo, o sin conocerle incluso a Él. Puede ser posible eso. Podemos vivir de repente pensando que somos salvos ya automáticamente cuando no es así. Entonces, ¿en qué momento Juan sufre una transformación en su vida? Y de manera que él escribe este evangelio con una alta concepción de quién es Jesús. Algo pasó en su vida que el evangelio de Juan es altamente cristológico, doctrinal. Nos enseña quién es Jesús, precisamente. Entonces, ¿en qué momento sufre esa transformación? Cuando Jesús se aparece a él resucitado y dice en la palabra en Lucas 24, del 45 al 46, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, en ese momento Juan entiende el Evangelio a la luz de la resurrección y él hace una reinterpretación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dejó de repente de ser solo leyes y comenzó a tener un sentido a la luz de la resurrección de Jesús. Entonces, Dios le abre el entendimiento a Juan para que él comprenda las escrituras. Es lo que debe suceder también en nosotros. A la luz de la resurrección de Jesús debemos de ver el Antiguo Testamento, las escrituras de Dios. Entonces, hermanos, Juan va a escribir este evangelio con el propósito de que la gente sea salva. Dice en Juan 20, 30, 31 que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces hay un propósito por el cual Juan escribe su libro. Es que él quiere que la gente se salve. Esto es lo que él quiere. Entonces es lo que, mientras vayamos por el libro de Juan, debemos comprender eso. Dios quiere mi salvación y la salvación de las personas también, por supuesto. Pero aquellos que estamos escuchando nosotros, quieren enraizarme en la salvación en Cristo. Juan entiende que hay que creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, para tener vida en su nombre, para ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de seguir ese camino que ha trazado Juan, leer las Escrituras para ser salvos, para disfrutar la salvación. Que la salvación, hermanos, trasciende solamente la muerte eterna. También la salvación se manifiesta hoy, en el presente. Tú puedes vivir como alguien salvo, ser transformado como alguien salvo. Vamos a pasar al primer punto donde, ¿qué es lo que eh, Juan quiere que creamos para ser salvos, ¿no? Para disfrutar esa salvación? Lo primero es que Jesucristo es Dios eterno. Jesucristo es Dios eterno. En los primeros versículos dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el comienzo, Juan está dando una alta concepción de quién es Jesús, hermanos. Jesús no es un mero hombre. Jesús es Dios.
Necesitamos conocer al verdadero Cristo, al que nos enseña la Escritura para ser salvos. Y Juan va a narrar sobre quién es Jesús, por supuesto. Juan se va a centrar en la naturaleza divina de Jesús. Nos va a hablar mucho. Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina, y Juan nos va a hablar de esa divina. Y, por ejemplo, Lucas y Mateo nos dan una genealogía de dónde viene Jesús. Mateo traza su genealogía hasta Abraham. Desde Abraham, David, él quiere demostrar algo con eso. Y Lucas traza hasta Adán, por el lado materno, de María. Pero divinamente, Jesús no tiene genealogía, porque Jesús es Dios eterno. Él siempre ha existido. Entonces, Juan no va a presentar una genealogía como tal, como lo hizo Mateo o Lucas. Él va a decir que en el principio era el Verbo. Entonces, nosotros, hermanos, cuando leemos en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, en Juan 1.14 dice así, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que el Verbo o el Logos o la palabra, voy a estar usando intercambiablemente esos tres términos, es lo mismo. La palabra fue hecha carne, dice, y habitó entre nosotros. Entonces Juan se refiere a Jesús. O sea, Juan, si nosotros reemplazamos ahí el verbo era con Dios, entonces Cristo era con Dios. Cristo era Dios. Eso se está estableciendo desde el principio. Podemos con confianza decir Jesús. En el principio era Jesús, porque ese verbo fue hecho carne. Entonces aquí vemos que Jesús no es como nosotros, no es como un ángel, no es como Satanás, por supuesto. Satanás, un ángel caído, porque todos ellos son seres creados. Los ángeles, nosotros somos seres creados. Nosotros venimos de Adán, Dios creó a Adán. En un punto en el tiempo, Jesús no. Jesús estaba en el principio. Antes de todo lo que ha sido creado, Él ya estaba. Entonces Jesús es excluido de la creación. Y Juan se chocó con algunos pensamientos en su época. Por ejemplo, hoy nos chocamos con algunos pensamientos también, ¿no? ¿Qué pensamos de Jesús? Ahorita ya hay mucha variedad, la gente tiene muchos pensamientos sobre Jesús. Muchos creen que es alguien, un maestro, alguien que enseñó moral, ¿no? Alguien que éticamente fue correcto, pero nada más. No le dan la carga que Juan le dio. Juan le dio la carga correcta, dijo, Él es Dios. Pero hoy no se le toma muchos pensamientos. Nosotros tenemos que en nuestro corazón, vamos a decir así, corregir quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para mí. Entonces Juan se chocó, por ejemplo, con los filósofos griegos de aquel entonces. Habrán escuchado de repente los estoicos. Los estoicos. Los estoicos entendían que el verbo, porque se hablaba ya de esa palabra, el verbo, o la palabra, o el logos, ellos entendían que era un principio que ordenaba el cosmos. O sea que ellos creían que el verbo era algo como para vivir en armonía con el universo. Nada más. Los judíos, ya los judíos eran distintos porque los judíos ya tenían el Antiguo Testamento. Ellos ya le daban más carga al logos. Ellos ya a la palabra le daban más carga. Y ellos, por ejemplo, sabían que logos significaba palabra y que Dios creó el mundo, por ejemplo, a través de su palabra. Entonces ya le daban una carga más grande. Es la palabra de Dios. El logos, el verbo. Dios habla y es creado las cosas. Ya tienen un alto concepto. La palabra de Dios. Y es posible que de repente hasta ahí nosotros lleguemos. Que nosotros digamos,
la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios, la Biblia, es importante, es buena, sí tiene poder, es probable que hasta ahí lleguemos. Pero Juan, hermanos, a la luz de la resurrección de Cristo, él va a entender diferente. Él va a entender que el verbo es una persona, que la palabra es una persona. Él le va a dar una carga a esa palabra distinta. Y nos damos cuenta cuando nosotros le damos carga a las palabras. Muchos pueden decir, yo creo en Jesús, pero vemos que de repente su vida no refleja, porque no le ha dado carga a esa palabra. Juan, que escribe el Evangelio de Juan que estamos viendo ahora, él le va a dar una carga grandísima al verbo. Tanto así que va a decir, ese verbo, esa palabra que Dios habla, ese verbo, esa palabra, es Jesús. Él va a decir eso, es Jesús. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Génesis 1.1 dice, en el principio, ¿verdad? Y Juan dice así, en el principio era el verbo. Y Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. Miren, hay dos palabras. ¿Por qué? Porque Juan va a involucrar al verbo en el Antiguo Testamento. O sea, Juan va a poner a Jesús en Génesis 1.1, en el principio. Que cuando Dios estaba creando, por el poder de su palabra, Jesús estaba allí. Entonces, miren lo importante. Jesús estaba en el principio. Génesis 1.1 dice que Dios creó el universo, el mundo, el cielo, los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios es importante porque significa Elohim, en hebreo, lo cual es una palabra en plural. Es una palabra en plural. O sea, cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea los cielos y la tierra, esa palabra Dios indica plural. Y nosotros, por supuesto, no vamos a creer que cuando Dios creó el universo, todas las cosas, no vamos a pensar jamás que habían tres dioses. No. Pero sí nos indica que hay una pluralidad de personas. O sea, que el Hijo, Cristo, estaba allí en la creación. Nos damos cuenta entonces que Génesis 1.1 nos habla que hay una pluralidad de personas en la deidad, en Dios. Por eso es que nosotros, ya vamos a hablar de esto, creemos en la Trinidad. Un Dios, tres personas. Por supuesto, Juan está hablando. Juan es que cuando ve el Antiguo Testamento, él está reinterpretando correctamente. Y por el Juan 1.1 podemos entender que Jesús es Dios, que el Padre es Dios también. Entonces, hermanos, Juan ve hacia atrás en el Antiguo Testamento y pone a Jesús en el Génesis 1.1. O sea que cuando Dios creaba, estaba el Padre, pero también estaba Jesús. Y ahora vamos a compartir sobre la Trinidad. Este concepto de la Trinidad es un poco difícil, pero las Escrituras nos narran sobre ello. La Trinidad consiste en esto, que hay un Dios único en tres personas. Recordemos que el judaísmo era monoteísta, o sea, los judíos creían en un solo Dios, por supuesto. Y Juan era judío. Juan creía en un solo Dios. Pero a la luz de la resurrección de Jesús, cuando él le abre el entendimiento a Juan, Juan ahora va a entender verdaderamente cómo es Dios. Y Juan nos va a decir que Dios, aunque sí es un Dios único, hay tres personas. Y estas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas
son coeternas, son eternas y comparten la misma naturaleza. Es decir, miren esto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Son personas distintas. Esto lo vemos a la luz del Evangelio de Juan. Y esto es cierto que históricamente ha traído alguna, debido al pecado que hay en nuestra vida, nosotros no comprendemos bien las Escrituras. Y ha traído algunas sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús es un Dios menor, un ser creado. Tenemos que saberlo esto. ¿Qué creen? Ellos creen eso. Así estén con una sonrisa. Ellos creen que Jesús es un ser creado. Es un Dios, sí, es un Dios, pero un Dios menor. A la luz de Juan 1.1, nosotros no podemos creer eso. Porque Juan 1.1 dice que Jesús es Dios. Jesús es divino. Entonces, no podemos creer que Jesús es un ser creado. Jesús es Dios. El único Dios. Los mormones creen en el triteísmo, donde hay tres dioses. Jesús, según ellos, es el primer espíritu creado de padres celestiales, es un ser creado por padres celestiales, y que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible como el del hombre. Eso es lo que creen ellos. Está en sus doctrinas, está en sus escritos. ¿Son muy amables? Creo que nadie les ganaría en ser amables. Pero creen en una herejía. Creen lo incorrecto. No creen como Juan escribió, viendo a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de la resurrección. Hermanos, no creemos en lo mismo con ellos. Es más, no creemos en el mismo Jesús que ellos. Y esto es importante, porque en nuestra mente a veces está así, Él cree en Jesús, creemos en Jesús, y ahí se dan cuenta la carga que le damos. El Jesús al que Él se refiere no es el mismo Jesús al cual la palabra dice. Deseo que esto se den cuenta, porque debe haber un punto en donde nosotros, digamos, seamos celosos de la fe. Y digamos, yo tengo la seguridad de que tengo al verdadero Jesús, de que creo en el verdadero Cristo. Y un falso Jesús no salva. Un Jesús que no es conforme a las Escrituras, no salva. Entonces, así como Juan, cuando habló del logos, del verbo en su época, él le dio una carga que es una persona, es Cristo, es el logos, es la palabra de Dios. Los otros decían, el logos sí es para vivir en armonía, el logos para vivir bien. ¿Qué carga le damos a las palabras? Hermanos, no creemos en el mismo Jesús que las sectas. ¿Por qué somos a veces tan livianos con ellos? Y no digo odiarlos, al contrario, hay que amarlos, por supuesto. Pero ¿por qué no les enseñamos? ¿Por qué los recibimos a veces y hasta abrimos nuestro corazón, ¿no? a la falsa enseñanza? Hay que enseñarles a ellos. Hay que darles al verdadero Cristo. No sabemos a veces que hay testimonios de estas personas que han salido de esas sectas y entienden quién es el verdadero Cristo. Y dicen, ahora entiendo que estuve en una secta. Por supuesto, hay testimonios. Entonces, hermanos, lo primero que Dios quiere que creamos para ser salvos es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Juan 1.1.
Y esta carga que le damos a Dios, esta carga que le damos a Dios, a Cristo, es que si Él es Dios, nuestra adoración debe de cambiar, ¿verdad? Imagínate tú, si tienes a un Dios, ¿quién es Dios para ti? Es todo, es todo. Es por eso que tu adoración debe de cambiar. Tú, mientras adoras a Dios, serás transformado cuando le das esa carga. ¿A quién es Dios? ¿A quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros, hermanos? Debemos de creer que Él es Dios. El segundo punto que Juan nos va a hablar para poder ser salvos es que Dios es creador y no es un ser creado. Ya hemos estado hablando un poco de esto, pero ahora vamos a ahondar un poco más. ¿Por qué Juan empieza con esto, no? Juan quiere enseñarnos de verdad el camino de salvación. En el versículo 3 dice así: todas las cosas por Él fueron hechas. Miren, todas las cosas fueron hechas a través de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren esto. Cuando Juan habla de esto, él va a poner a Cristo fuera de la creación. Porque por Cristo fueron hechas todas las cosas. Y ahora bien, hay que entender, porque nosotros a veces pensamos que un medio es algo que se puede desechar. Miren cómo nosotros damos carga a las palabras. Por ejemplo, nosotros decimos, hay que hacer algo a través de esto. Y ese a través de, como que no nos importa. No nos importa. Es solamente un medio, decimos. No importa el medio, a veces decimos, ¿no? Con tal de llegar a un fin. Así pensamos. Pero aquí Juan nos está diciendo que todas las cosas fueron hechas a través de Cristo. Cristo era el medio, era el agente. Pero en ninguna manera debemos de pensar en que Jesús es inferior. En ninguna forma tenemos que pensar que Jesús es menos. Jesús sí es el medio, es el agente por quien se hicieron todas las cosas. Pero recordemos que Él es Dios. O sea, Él ya es Dios. Vean esto. ¿Por qué es un medio, un agente? Es porque ese es un rol. Dentro de la Trinidad, como hemos dicho, hay tres personas distintas con diferentes roles. El rol del Hijo era ser el agente por el cual eran hechas todas las cosas, pero Él sigue siendo Dios. Eso hay que comprenderlo bien. Pero nuestra mente a veces, por el pecado, ¿verdad? Decimos, el medio no importa, pero no es así. Tenemos que creer como la palabra nos dice. Por ejemplo, el rol del Padre es, Él inicia la acción creadora. El rol del Hijo es el agente o el mediador, incluso en la salvación, y Él es el ejecutor del plan de Dios. Por medio del Hijo se hicieron todas las cosas. Entonces los roles son distintos. Pero las tres personas comparten la misma esencia, la divinidad. Aquí Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas y enfatiza en la segunda parte, dice, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no es un ser creado, Él es creador. Él sigue siendo Dios. Hermanos, es posible que esto tengamos, el tema de la Trinidad, tengamos que estudiarlo, sí, para entenderlo mejor. Es cierto. Que nada nos impida eso, hermanos, porque a veces la pereza nos hace dejarlo ahí. Pero tenemos que ser precisos en quién creemos y entender lo que creemos. Jesús es Dios creador. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 1? Nos habla de la creación. Miren lo que dice Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y dijo Dios.
Génesis 1:6. Luego dijo Dios. Hay la expansión en medio de las aguas. Génesis 1:14. Dijo. Luego Dios. Hay lumbreras. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué encontramos ahí? Dijo, dijo, dijo. La palabra de Dios. Y si le damos la carga que Juan le da, la palabra es Cristo. Cristo estaba en la creación. Cristo estaba creando todo. Cristo estaba en el principio. La Trinidad estaba creando todas las cosas. Cada vez que Dios hablaba entonces, ahora que tenemos todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, el canon cerrado, cada vez que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, podemos decir, Cristo estaba ahí. Por ejemplo, en el Salmos 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra. Entonces, hermanos, Cristo. E insisto en esto, ¿no? Insisto en esto. No es que el Padre use al Hijo. Es un rol. El rol del Hijo es que es el agente creador y el ejecutor del plan de Dios. ¿Cuál es la carga que le damos a las palabras? ¿Interpretamos como los griegos, como los estoicos? ¿Así interpretamos a Jesús? ¿Que Jesús es alguien moral, alguien para estar bien con el universo? ¿O interpretamos como los judíos, que de repente tenían una mejor comprensión, pero al final no era Cristo? Debemos interpretar quién es Jesús correctamente. Jesús es Dios. Y Jesús es creador, no es un ser creado. Y si Él es creador, ¿cómo acudirías a tu creador? Si Él te creó, Él te conoce. Él conoce lo más profundo que hay en tu alma. Conoce tus pensamientos, todo de ti. Acude a Él. Acude a tu creador, a quien te formó. Él te conoce. Es más, y entenderás también que sin tu creador no puedes hacer nada. Porque todo lo que tú tienes, lo que ha sido hecho en este mundo, todo ha sido creado por Él. Pondremos en orden las cosas creadas. ¿Quién es el que importa más? Es el creador. El resto ha sido creado. Le pondrás un orden a tu vida cuando comprendes que Él te creó. Vamos a pasar al punto 3, porque Juan desea que creamos para ser salvos, que Él es Dios, que Él no es un ser creado, pero también quiere que entendamos que Jesús es un Dios que salva. Y eso lo vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo del 4 al 5. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las palabras vida y luz se usan a lo largo del Evangelio de Juan. Y nosotros sabemos que el único que puede dar vida es Dios. ¿Quién sopló vida en el hombre? Fue Dios. Pero Juan, cuando habla de vida en el Nuevo Testamento, habla de que Jesús, que de Él viene la vida. Entonces, el Dios en el Antiguo Testamento, quien dio vida al ser humano, Cristo estaba ahí dando vida, la Trinidad. Entonces, estas palabras vida y luz, Juan las ve como palabras para salvación. Por ejemplo, en Él estaba la vida significa que Cristo es la fuente de toda vida y de vida verdadera. Pero no solamente vida física, sino también vida espiritual. Vida física y vida espiritual. Por ejemplo, el Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de vida. Miren, la fuente de vida está con Jehová, con Dios. Pero Juan reafirma que de Jesús viene la vida. Jesús participa de esa autoridad divina para conceder vida. Y no solamente vida física, sino también vida eterna.
Seguimos leyendo el verso 4, dice, la vida era la luz de los hombres. Significa que la luz, ahora de la luz, no solo era una creación física como está en Génesis 1.3, que Dios creó la luz, sino que ahora a la luz del Nuevo Testamento hay una recreación, que la luz que alumbra los corazones que están en tinieblas, la tiene Cristo. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De dónde viene esa luz cuando estamos en tinieblas? De Cristo. Cuando la palabra es predicada, la luz resplandece en tu vida. Vemos cómo Juan entonces reinterpretaba el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Y estas declaraciones, por ejemplo, de que en Cristo estaba la vida, nos llama, como creyentes, hermanos, a depender completamente de Cristo para la vida espiritual. Tu vida espiritual es recuerda, tú tienes un área espiritual que necesita vida. Tu alma necesita vida. ¿Quién puede darte esa vida? Cristo. El mundo es cierto que va a ofrecer múltiples fuentes, entre comillas, de vida. Va a querer darte respuesta. Te ofrece identidad, propósito o satisfacción. Pero el Evangelio, hermanos, insiste, y Juan insiste, ¿no? En que esa vida, ese manantial, está solamente en Cristo. La vida, la verdadera vida está en Cristo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto debe implicar para nosotros un llamado constante de volver a Cristo. Si tú hoy estás, que en tu interior no tienes vida, estás cargado, sientes que estás en tinieblas, ese es un llamado para volver a Cristo, la fuente de vida, la fuente de luz, el único quien puede quebrar el poder de las tinieblas que hay en el corazón del hombre, aquello que te atrapa, aquello que trae a tu vida miseria espiritual. Solamente la luz de Cristo. La luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, dice Juan. Si tú te acercas a Cristo, tendrás vida y tendrás luz. Y concluyo con esto. Lo que hemos leído nos presenta a Jesús como Dios eterno, como Dios creador, no un ser creado, y como fuente de luz y de vida. Dios nos llama a reconocer, hermanos, que la vida cristiana no comenzará con alguna idea que encontramos en este mundo, con alguna tradición religiosa, con una emoción, sino la vida cristiana empieza con un encuentro personal con Cristo. Necesitas encontrarte con Jesús hoy y recibir la vida de Cristo.